¿Qué tal? Un gusto saludarles en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. En el día de hoy queremos tratar un poquito a fondo, hacer un análisis de estos vaivenes que se está dando en el Poder Judicial. Ha sido muy sonado lo del ex magistrado Medina Mora y lo que sería también interesante, como siempre lo hacemos en Economía y Mercados, es poder saber qué aplica, ¿verdad?, dentro de la manera general y pues hablar aquí en nuestro Chiapas. Como siempre, para poder tener un ameno análisis está nuestro compañero Héctor de la O Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Gracias. Siempre un gusto, Héctor, muchas ¿verdad? Gracias, para disfrutar exactamente desde el tema. Sí. Si hay involución en el Poder Judicial, en México, ya tocaremos hasta los casos muy específicos que nos constan, porque hay que tomar aspectos sí, luego, bien fundamentados. Es triste que los jueces están para hacer juicios justos. El hecho de aplicar la ley no necesariamente significa, pero ley y justicia es muy importante, porque finalmente la involución, como tú bien lo dices, es un retroceso del Poder Judicial para efectos de volver atrás y no hacer las cosas como deberían de hacerse. Y qué importante, ¿no? Qué determinante la parte judicial. Claro. Es interesante la división de poderes institucionalmente hablando. La autonomía de cada uno de los poderes. Y la otra es, ¿quién elige a los jueces? ¿O quién elige a los ministros de la Corte? Esto es muy interesante porque vamos a tener que considerar que México vive en este momento una crisis de autoridad. De credibilidad completamente. De credibilidad sobre todo, que no nos la merecemos. Creo que los 126 millones de habitantes que habemos en México, con más del 50% de votantes, adultos que tienen factibilidad para poder votar y que además han ejercido, como bien lo dijimos en el programa anterior, su ciudadanía, de que la ciudadanía ha acudido a las urnas, ha definido quiénes quieren que gobiernen y si no están gobernando adecuadamente, bueno, pues, también ellos sabrán definir. Ahorita podemos ver lo que hizo Ecuador, ¿verdad? Un pueblo que por más que quisieron decir que del exterior jalaron, no es cierto. Fue un pueblo que ya aprendió hasta sus indígenas y su clase trabajadora en general aprendieron a protestar y le echaron para atrás el decreto del presidente que entregaba a la condición del Fondo Monetario Internacional y del cual lo mencionamos en el anterior programa. Estados Unidos ni los vio ni los oyó. No, porque como decíamos, ¿no? El dueño del negocio pues, no se enoja si le piden prestado. Efectivamente. Sí. Vamos a ver la primera lámina en el tema de hoy, que es hay involución en el Poder Judicial. Vemos esto que se presentó Ciudad de México, si recordamos bien, donde pues ahí estaba el punto, ¿verdad? Cuando estaba la efervescencia por el señalamiento de Medina Mora. Entendemos que si está, es la cuestión que señalan, que si Andrés Manuel López Obrador, que si el Ejecutivo con el Judicial. Bueno, lo que es interesante es que obviamente no va a estar ni en un extremo, Héctor, de perfección, ni por el otro lado que el 100% de toda la gente del Poder Judicial está mal. Pero de que hay gente cometiendo errores, por supuesto que los hay. Y que esté impartiendo la justicia es lo delicado, entre comillas. Eso de impartir justicia humana. Donde alguien comete un delito y a la semana ya está en la calle porque no encontraron elementos suficientes para poderlo sentenciar. Que viene un bemol ahí, ¿verdad, Héctor? Que a veces si va mal hecho el expediente de la parte de fiscalía, el juez no puede poner de su parte, inventarlo. Pero a veces dicen que va bien integrado y luego ya sale. Cuando ya hay una sentencia dictada, llega otro y lo manotea y dice, no, es amparo, que eso no amparo, ¿no? Sí, no, es que eso no se vale. Esto es la corrupción más absurda que podemos vivir en nuestro país
y en una entidad como la nuestra que exige que las cosas funcionen. Exacto. El caso de Medina Mora, ¿cómo llama la atención? Porque obviamente, indistinto que si es una lucha entre grupos, lo que sí es una realidad es que el gobierno británico mandó los datos de más de 2 millones de libras esterlinas, ¿no? Que pues ya llama la atención que fueron ubicados casi... ¿Por transferencias? Sí, por terminar la administración de Peña Nieto. También en Estados Unidos mandan otro informe de más de 2 millones de dólares también a la cuenta de él, casi 1 o 2 años antes de terminar la administración de Peña Nieto. Entonces, pues son cosas que surgen con un dilema, ¿verdad? Qué lamentable. Mira, en alguna ocasión escuché de un caso en Reynosa. Había un juez ahí y tenía menos de 5 meses que había llegado. Y ya tenía una cuenta con $500,000 en el lado de Norteamérica. En Hallinger, ¿cómo se llama el pueblo vecino a Reynosa? ¿Sí? Entonces, dices tú, bueno, pues qué lamentable que esas cosas se den. Hay que lavar las cosas. Hay un hermano, Medina Mora, sí, que estuvo en el banco como banquero, también, extraordinario banquero, sí, pero luego ya no defendió bien la capa este hermano. Y bueno, pues que... Lo que mencionabas ahí, Héctor, ¿verdad? Esos íconos de la ¿qué sería? La capita, lo que utilizan ellos, bien los que distinguen a los magistrados y los billetes ahí arrastrando, ya son situaciones que no se veían antes, ¿no? Estamos viendo cosas en México. Ahí veíamos la cuestión de, pues la agarraban con todos, ¿verdad? Los 11 para cambiar. Qué bueno, o sea, en términos generales, qué bueno, el asunto es que no puede ser absoluto, ¿verdad? O sea, todo puede tener un aspecto mayoritario hasta cierto grado, pero hay que corroborar. Entonces, a lo mejor no se puede negar, pues, la lucha entre partes, porque también es gente que dejaron los anteriores. Pero yo creo que lo más interesante que vamos a ahondar en un momentito más es que realmente esta lucha por equilibrar, por sanear en un momento dado un poder judicial que sea parejo, que se aplique a todos los estados también. De acuerdo. Y creo que eso sería lo interesante, es lo bueno para hacerlo. ¿Podemos ver lo siguiente? Bueno, pues es parte de todo el equipo que está elementos, de la Suprema Corte, los jueces, está... Nada más que aquella fotografía todavía es un pero está el que liderea ahorita anterior, ¿no? Sí. No se le alcanza a ver bien. Lo que dejaron ver, pero me refiero, no pueden ser todos. Sí. No pueden ser todos porque también hay gente y nos consta de una gran calidad de educación. Claro, viene desde la casa, calidad la formación moral. Ética profesional. Exacto, traen moral. Que entienden el compromiso de ser juez. Y eso le da la ética. Y por el otro lado, pues vemos algunos que no, ni la conocen, ¿no? O sea, la moral la hubo, se pelearon con ella. No, por muy moral. Exacto. Creo que esa lucha contra la corrupción es buena. Llámese el poder que sea legislativo, ejecutivo, judicial, también en todos los sentidos de la sociedad. Exacto. Pero ¿dónde estamos aplicando esto contra la corrupción? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, que se sanee, qué bueno. Sí. Que aclare el señor, qué bueno que se retiró, porque no hay que estar usando una investidura pública para enfrentar un señalamiento como ciudadano. No, de ninguna manera, tiene que desvestirse primeramente y luego ya ser sujeto a la revisión del caso para que determinen si existe o no responsabilidad. Así lo tocó a Deschamps, hoy dijeron, ¿no? A Romero Deschamps lo andan anunciando ahorita de que ya tiene que renunciar, porque ya también tiene que enfrentar sus señalamientos. Todos aquellos que por alguna u otra razón, así sean los más superpoderosos que ellos creen que lo son, realmente la base de quien supuestamente si es el caso de los sindicatos, pues hay una infinidad mayor de inconformes con los líderes que tienen. Miles y miles. A los que representan hay una gavilla de golpeadores y tipos de índole que no se merece México gente así. Creo que esa no es, Héctor. Después de casi un cuarto de siglo, un poquito más que el señor está allí. No. Pues el abuso absoluto desde que
cambiaron a la quina, luego entra este caballero y luego salió porque la quina salpicaba. Sí. Pero eso es todo para la buchaca. Sí, exactamente. No deja ir nada. Ahora, la cuestión es que parece que todas estas gentes pues ya toman como ejemplo, todos quieren competirle o en la estancia a Fidel Velázquez y a Porfirio Díaz, ¿no? Como que todos quieren rebasar, quieren llegar a los 30 años, pero no es así, no es saludable. Todo tiene que renovarse. Exacto. Por eso yo me pongo partidario que no debe haber reelección. Ahí tiene el ejemplo de Lech Walesa, un líder que escaló sin buscarlo, porque la gente lo eligió a llegar a dirigir su país, Polonia, y supo retirar en el momento adecuado de decir, cuando el problema de poder te empieza a ensuciar la cabeza, es el momento de dejarlo. Y ahí lo tienen. Todavía sigue vigente como un líder. Es una persona muy respetada, muy escuchada, aunque le quieran buscar por aquí y por allá. ¿No? Él supo hacer su papel. Muy buen ejemplo, Héctor. Y yo creo que en términos generales podríamos ubicar por qué ese sentir y pues ahora vamos a hacerle la atracción de este tema federal. Pues vamos a traerlo aquí como ejemplo en Chiapas. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un poder judicial del Estado. Tenemos una representación de la federación, obviamente, los colegiados de circuito. Creo que los términos no lo sé muy bien, pero creo que por ahí va. Vamos a llamarle la representación federal y el poder judicial del Estado por un lado. Los tres poderes deben de ser respetados y respetuosos también. Exactamente. Que respeten los términos que establece, no que se sirvieron con la cuchara mayor queriéndose quedar 18 años, que muchos no los alcanzan a sobrevivir. Y bueno, llenando las alforjas de dinero, no sé para qué quieren tanto dinero, que es absurdo, les va a quitar la salud o la inconformidad de toda la gente a la que dañan. Qué lamentable. Todo el dinero que llegue bien habido creo que siempre será bueno. El problema es cuando te llega a costa de sangre o de dolor ajeno o llega a cambio de la dignidad de una persona. Entonces el costo es inservible. Pero verdad, el dinero bien habido casi nunca se retiene. Así es. Casi siempre los que hacen esos capitales fuertes buscan la manera de volverlos otra vez al terreno de donde va a generar más riqueza, más capital, más bienestar sobre todo. Por ahí hubo la oportunidad de escuchar, por ejemplo, el caso de Garza Sada, que bueno, pues él era un hombre que vivía de alguna manera muy austero, en una persona que estaba siempre para servirle a sus trabajadores, no se servía de los trabajadores. Y se le multiplica, ¿no? Se le multiplicó. Desde luego le hizo. Tuvimos la oportunidad de conocer a un individuo que tenía 6 plantas de acero en el estado de Illinois y otros tantos por ahí en los estados vecinos. Él llegaba todos los días a su planta, metía el coche hasta el fondo, él mismo, no traía un chofer, con todo el dinero que él poseía, y nunca tuvo problemas. Nunca tuvo problemas. ¿Qué es lo que se sucede con las personas así? Acumulan dinero, pero saben volver a llevarlo al campo, a la circulación. No generan daño, Héctor, el buen ejemplo que dices, generan un bien que viene. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momento y vamos a tocar algún ejemplo o varios, si se puede, ya en Chiapas directamente los dilemas donde se ha visto involución realmente en el Poder Judicial. Ahorita los tocaremos específicamente, no son especulaciones y vamos a ver qué se ha hecho, en dónde van algunos casos bastante interesantes. En un momento regresamos a Economía y Mercados, su programa. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva.
El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa. Continuamos con el tema de ¿hay involución en el Poder Judicial? Pues ya veíamos el aspecto de algunos tópicos federales. Ahora queremos, como lo comentamos antes del corte, aterrizar, ver algunos ejemplos muy concretos aquí en Chiapas, donde podemos ver tanto las partes de reconocer bien, porque decíamos no puede ser absoluto, tanto hay malo como hay bueno, y también ver los casos donde pues no solo ha dejado duda en la actuación de jueces o magistrados inclusive, hablamos de gente del Poder Judicial, sino que realmente ha sido pues muy claro, muy evidente la actuación de ellos que no es correcto, ¿no? Tanto podemos verlo del Poder Judicial del Estado como en la parte federal que a veces nos ha asombrado recientemente. Sí, se tiene que ser muy estricto en la impartición de la justicia, porque no podemos estar viviendo en que alguien cometa un delito y muerto de la risa después va y le reclama a quien afectó
que él seguirá haciendo el daño que él quiera y que no tiene nadie por qué limitarlo. Hay otras partes, en el caso de los jueces federales, que ya los cambian, saben que los van a cambiar y antes de irse hacen sus fechorías anulando algunas acciones. Se vende cartón. Ahí está, la justicia. El que le imparte. El que le imparte, comparte y se queda. Y ahí va la monedita en lo que llega. Este tipo de situaciones, que qué bueno, porque habla también de una sociedad crítica, ¿verdad? Debe de serse, porque si vamos a estar cruzados de brazo, nos arrastra el agua como si no fuéramos más que hojas secas sobre la... El absolutismo, ¿no? De las cosas que se llegan ahí. Podemos ver en nosotros, tenemos ahí, esto cuando dice, por lo visto las cosas ya no son como antes, dice, ahora el que hace la tranza hace la ley. Esas son las situaciones que vemos que han venido haciendo que involucione el Poder Judicial, esa parte. Que distorsione, ¿no? Sí. Porque es algo extraordinario. Si vemos las instituciones, qué importantísimo, ¿no? Es el Poder Judicial, no es el poder de la Bolsa de Valores. Exactamente. Deben entender perfectamente cuál es el papel de ellos. Sí, ahora, qué bueno que dentro de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, viendo todos estos vaivenes de gentes que verdaderamente han denigrado, ahora esto es una cuestión reciente. Suprema Corte de Justicia. Van contra jueces y magistrados que se corrompen. Poner orden en la casa. Y corromperse no solo quiere decir que sirva, que reciban dinero. Corromperse puede ser un tráfico de influencia, es un favoritismo. Voltearse para otro lado. La parcialidad. Exacto. Ser parciales. La ley es imparcial. Debe ser imparcial, efectivo. Y ahorita vamos a tocar ejemplos concretos. Ahí vemos, bueno, pues es el sentido, como decimos, es para ejemplificar. El Supremo Tribunal de Justicia. No todos son iguales, ¿verdad? Hay gentes muy valiosas, nos consta. Efectivamente. Y bueno, pues ahí tenemos qué es lo que el Poder Judicial va a hacer. Contra la corrupción de magistrados y jueces. Qué buena noticia, porque eso es un reconocimiento del propio Poder Judicial. De que las cosas no están en el interior bien y que hay que corregirlas. A renovarse. Entonces, que llegue aquí, yo creo que es extraordinario ver simple y sencillamente, ya veremos más adelantito, pero ahí es lo que hablamos, ¿verdad? El conocimiento y que se imparta de una manera... Justicia ciega. Exacto. Por eso es ese símbolo. Imparcial. El equilibrio de la balanza, que no hay parcialidad. Ahora, es imparcial. Lo va a impartir un ser humano, cuya diferencia va a ser qué formación de valores morales, no solo de educación escolar, sino qué valores morales tuvo para que su ética se alimente o no. Y que no haya intereses de por medio. Sí, esa es la cuestión. Eso es como los médicos no consultan y diagnostican a familiares por las condiciones que guarda el juramento hipocrático a lo mejor, o por la... Oye, la de Morelos, esa es la frase que viene, la de Morelos, que estamos ubicando. Sí, ¿verdad? Todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Absolutamente. Ese es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Entonces, ¿quién te puede amparar y defender contra los abusos de la autoridad? Claro. Ahora hablemos sobre todo, se incide mucho en el Poder Ejecutivo, insistimos igual, hay malos, hay buenos, pero ese tipo de situaciones, o los abusos de los alcaldes, ¿no? No se diga también, ¿quién te defiende? Que el Congreso, pero pues luego el Congreso en lo que llegan hasta para que reciban un documento es un procedimiento que porque no sabe mucho el de jurídico, el de oficialía de partes, lo hemos vivido, Héctor, en gestiones de compañeros empresarios, es un viacrucis. Es un verdadero caos que tratar de hacer las cosas como deben de ser, exacto, que se enderecen como deben de enderezarse. Entonces va uno al Poder Judicial. Y esa frase de Morelos que bien dice, buscar una justicia que escuche, proteja y ampare contra los abusos. Ese momento es donde de veras se permite una igualdad
entre los ciudadanos, como en esta viñeta lo vemos, ¿no? Así es. ¿Qué ejemplos podemos tener de esto? Simple y sencillamente, pues ya podemos ubicar qué ha sucedido. Podemos citarlo ahorita. Poder Judicial, nos tocó conocer cuando el actual gobernador, Rutilio Escandón, era presidente del Poder Judicial. Así es. Que acudimos con él como estaba presidente como en ese presidente momento, ¿verdad? Ni siquiera era precandidato, nada por el estilo. No, estaba muy lejos. Llegamos a pedirle, ¿verdad?, su intervención, porque ya en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos ya era de veras palo en los juzgados, o de repente llegaba a alguna sala y ya veía uno que un magistrado de ahí ya estaba defendiendo al presidente municipal, como fue en el caso de Fernando Castellanos, que lo vivimos aquí, y ahí no procedía la razón. Era el tráfico de influencias, que es también una acción de corrupción. Entonces, llegábamos a hablar, hubo una cuestión contra el SMAP ahí que se llegó, y tenemos que hablar lo que es derecho. El hoyo gobernador era presidente del Poder Judicial, intervino a poner la mesa pareja, es lo que siempre se lo hemos reconocido, y no es de que favoreciera una parte ni a la otra, parejo. Y curiosamente, ¿verdad? Sí. Empezaron las cosas a ir fluidas conforme a derecho. Es la situación. Ahora él está de gobernador, que bueno, conocen esos sentidos, pero tenemos que seguir viendo el Poder Judicial. Ahora hay que ir a ver en el que se encuentra a nivel estatal, pero tenemos unos casos que ver. Sencillamente hoy con el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales, en un caso concreto y específico que nos consta como Consejo Empresarial, porque ahí estamos directamente interviniendo, el señor se niega, teniendo las pruebas de que una empresa puso las cosas, pretexta el pedido, lo demás que dejó Fernando Castellanos mal, se le muestran documentos firmados que vayan, y no solo eso, se demuestra cómo cobró una empresa apócrifa el dinero, y ni siquiera interviene para poder sancionar ese acto de que se robaron el dinero. Y además Carlos Morales Vázquez empieza a utilizar los recursos públicos, porque es lo que él usa con un jurídico, para tratar primero de no pagarle a la empresa, ¿sí?, cual posee el derecho y lo que hizo, y quedarse con los bienes. Bueno, esas situaciones ya se ganaron en el Tribunal de Justicia Administrativa. Curiosamente llegan de repente y empieza a meter amparos. Ahora un juez federal resulta que fuera del marco legal mete una confusión laboral con una cuestión civil para dar una vuelta. Ese juez ya ha sido inclusive removido, una queja con él, y ahí una incidencia, el señor ya removido del cargo, se tuvo que hacer una queja ante la Judicatura Federal, pero ya estamos viendo los casos claros de un favoritismo, que es donde dejan al ciudadano o a los organismos que están interviniendo en la economía en indefensión, y eso es lo que no se vale, eso es lo que tiene una involución. Entonces, brindarle impunidad o favoritismo al presidente municipal de la capital de Chiapas, y no solo porque sea de Morena, porque él mismo dice que no es de Morena, ¿verdad?, que es de otro lado, pero eso es política. El asunto que vemos es que sí hay esos errores en el Poder Judicial. Por el otro lado, también se tienen unas atenciones, la Consejería de la Judicatura Federal, qué buen trabajo haciendo, y llevando las cosas conforme a derecho. Ese es un gran ejemplo. Con absoluta imparcialidad. Con absoluta imparcialidad. Como debe de hacerse. Ya ahí sigue el litigio. No, y bueno, el que tenga el derecho, pues que asuma quien haya tenido que asumir la parte, porque bueno, una administración no termina por efectos de que cambió el nombre, no. La administración continúa porque es un municipio libre y soberano, constitucional. Persona moral. Todas las personas que ingresan para efectos, y en cualquier entidad pública, quien llega al cargo, bueno, pues asume los riesgos y el papel que correspondía al otro, que en el caso, pues debieron haber llamado al anterior y decirle, tú vas a pagar esto de tu bolsillo o no sé de dónde. Y lo está solapando el actual presidente. No se vale. Esa es la cuestión, y a la vez negando hacerlo.
y lejos de ayudar a impulsar la economía de la capital de Chiapas, no hay nada de eso y por el contrario, no querer ni pagar y quererse quedar con las cosas de una autoridad como es el presidente municipal, no solo es una vergüenza, es un acto verdaderamente indebido y yo creo que aquí sencillamente es no impunidad y tenemos que trabajarlo. Y tenemos que estar en eso y la sociedad tiene que empujar. No se vale que un funcionario público, ahorita tocamos el aspecto de Carlos Morales, presidente de la capital de Chiapas, no se vale que utilicen los recursos públicos para difusión, para el aspecto jurídico, etcétera. A ellos no les cuesta nada. Y entonces un ciudadano, una empresa para enfrentarlos, claro, es una situación que crea un grado de indefensión tremendo. Y si luego vemos un juez que empieza a hacerse el desentendido para postergar, dilatar las cosas a favor del presidente de la capital, creo que eso no es lo correcto. No es lo correcto. Hay que combatirlo porque necesitamos que esto cambie. Y lo bueno es que hoy tenemos un gobernador que cuando estuvo de presidente del Poder Judicial dio el ejemplo de mesa, pareja y rectitud. Así eso es. Nos alimenta, Héctor. La verticalidad de la autoridad debe de darse en todo momento. Y nos da mucho ánimo. Bueno, creo que eso es un ejemplo. Queríamos darle un ejemplo claro y correcto de lo que está dando. Y pues seguiremos siempre trayendo, invitando inclusive al programa, sí, casos claro, que se den de manera objetiva, como siempre lo hacemos, fundamentando toda crítica y haciendo propuestas. Yo creo que pues llegamos en esta ocasión de nuevo al final del programa, muy rápido. Muy bien, ¿verdad? Nos faltó tiempo, pero tendremos otro programa muy interesante, ¿no? Así es, ya vamos a entrar ahorita, vamos a ver también lo de la austeridad republicana en el siguiente programa. Perfecto. Lo invitamos a que nos acompañe y pues como siempre usted tiene la mejor conclusión y opinión de esto. No hay extremos y luchemos porque esta sociedad sea mejor con dignidad. Lo esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa. Hasta pronto. Muy bien. Víctor. Hasta luego. Gracias, Rafael, por la invitación y estamos nuevamente con ustedes. Hasta pronto.